sin mencionar aquellos instantes en donde el pan alcanzó un, un hit, como subían y bajaban a la zona de calor, la tercera parte, tendían a olvidar ahí con agua, harina molida, se convertía en masa madre. Los microorganismos lo devoraban y sin mencionar las cervezas. Y poco tiempo después, los destilados. Entonces, ya no habían realmente muchas cosas que pudieran ir más allá de todo ello. Para esto, lo único que necesitaban era avanzar en las tierras, pero había algo que simplemente les evitaba seguir. Tenían, tenían cera, tenían movimiento con camellos, tenían gente trabajando en las enfermedades de los trabajadores. Entonces, ¿qué faltaba? Construcción, perfeccionar las medidas de tiempo. Y por si no lo sabían, eso es lo que más tiempo les tomaría. Incluso hoy en día seguimos queriendo perfeccionar el tiempo y resulta extremadamente complicado. Chiqui, resulta complicado. Así que para aquel entonces no era la excepción. Si hoy en día lo utilizamos para las máquinas, medidas más cortas de tiempo, en aquel entonces no era la maquinaria, era contar los días. ¿Para qué? Ellos veían el tiempo como un acto del caos. Deja tú la naturaleza, ellos decían, con la violencia se aclama, se aplaca. Habla por sí mismo el ser humano en toda la expresión de la violencia que ya hemos utilizado y que vamos a seguir utilizando. Sigue habiendo gente, se decían los faraones, que sigue tratando de rebelarse y tenemos que evitarlo porque saben que nosotros poseemos cosas mejores. Ahí fueron las primeras dinastías. Para aquel entonces seguíamos teniendo esa estirpe, los morenos, hasta que llegó una época en donde tuvimos que mediarlo. Conforme iba creciendo la población, iban teniendo tiempo, asentamiento, muchos decidían irse a otras tierras, mientras la gente que estaba en el poder se burlaba de anden y vayan. Ellos no creían que iban a encontrar algo con lo cual pudieran azotarles a ellos después de haber recibido tantos azotes. Así que pasó lo inevitable. El hombre en una gran hazaña, en tierras en donde comenzaba a salir el pasto, en donde se comenzaban a domesticar los caballos a través de fibras, cuerdas hechas fibras.
los domaban, los volvían fuertes y los mantenían ocultos. ¿Para qué? Te he contado la historia de Ramsés, del príncipe de Egipto. La hemos visto toda esa película. Pero eran dos estirpes diferentes. Sí, los primeros caballos que empezaron a llevar, no creas que fue como un... No se nos van a revelar estas personas si seguimos creando caballos, ¿no? Al fin y al cabo, pueden ser más rápidos en la arena que un camello, no, pero para conquistar otras tierras sí funciona. Entonces se dividió en dos. Es a lo que tú conoces como dividir el mar rojo. Básicamente te habla de una batalla sangrienta que hubo. No es como te lo pintan las películas y Disney se ha encargado mucho de vendernos esa parte cuando en realidad fue totalmente diferente. Lo que muchos pensaban después de haberse recluido de ello fue, se los vendemos, seguiremos en contacto, nosotros nos vamos. Que no pudieron hacer, ¿no? Eran dos facciones peleadas, una norte y una sur. Y aún así la parte sur siguió teniendo más poderío que la parte norte. Hasta que simplemente la parte norte empezó a tener más habilidad para ver más allá de lo evidente. Y dijeron, ¿sabes qué? Estamos comenzando a ganar territorio. La gente sabe que llevamos bastante tiempo aquí encerrados. Y lo que era una raza morena seguía siendo morena, pero se empezaban a emblanquecer. Empezaron a adquirir ciertos rasgos físicos que, de no ser tan notorio, no lo creeríamos. Pero ¿por qué insistían tanto en controlar la parte norte y la parte sur? Incluso había gente que quería hacer más partes. Sí. Matemática, no tanto así. No hay dos sin tres, se decía. Para los gobernantes solamente había una arriba y había una abajo. Y para ello tenían dos fracciones de mar, de un lado y de otro. Era inevitable la guerra. Así que, ¿tú crees que iban a hacer una hilera gigante? Los egipcios, de buena fe, aquellos que estaban mortificando a su propia gente para construir, y los demás sin importancia, sin decir, oye, esto es raro, esto no debería estar pasando, tenemos bastante tiempo y bastantes recursos. Esto es extraño, ¿no? Y si se extendieron las razas, la mano hasta dónde, hasta Asia, hasta Mongolia, en donde te dicen que salieron los caballos cuando estaban todavía más hacia Oriente y todavía más hacia el sur.
mm, aun cuando sus primos más cercanos eran las cebras. Ah, sí, eso fue el Mar Rojo. La verdadera historia. Olvida tú la película del príncipe de Egipto. No, ten en cuenta que el sacrificio a veces tenía que hablar. Si había muchas cabras, las sacrificabas a los dioses. O sea, gente más rica y que decían, les vamos a dar chance de que emigren a otros pueblos más al norte. Hubo entonces mediadores. De ahí viene aquella fracción en donde decían, si damos un sacrificio nos va a ir mejor. Así que para este entonces la gente normalmente se terminaba dañando más de los pies y de la espalda. ¿Te imaginas una amalgama y gente toda torcida? No, no, en realidad la gente se madreaba más de los pies, se les desgastaban y su espalda. Así que en sus sacrificios, en sus borregos, no te hablaban de que echaban literal la sangre a la casa o en la puerta. No, se referían a una ofrenda per se. Y si bien había gente a la que simplemente les decían que no, no puedes pasar, y mucha otra gente se burlaba. Sabíamos que no te iba a dar, y aún así sacrificaste lo que tenías por gente que solo se quería burlar de ti. Y ahora ya entiendes por qué nació esa historia de que, uy, sacrificaban animales, y echaban la sangre y sal, brujería, las mil y un cosas que te puedan contar, al final de cuentas. No, gente sudando, limpiándose su sudor para hacer sal. Al secarse al sol, sabían que era salado. Sabían incluso para entonces que el agua hervida podía matar la vida. Pero, ¿qué va? ¿No?